Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección. Quiero estar a salvo de mi confusión, porque yo nací mariposa, regalando luz de color, escondiéndome en una rosa. No soy tu rey. Y hoy en Punto Género, en el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, vamos a estar hablando de las veteranas de Malvinas, las mujeres, las enfermeras que estuvieron en la guerra, pero que fueron invisibilizadas de la historia. De eso hoy vamos a hablar en Punto Género. ...1982... Todas las mujeres que vivían en la costa más al sur del paralelo 42... debían aprender sobre refugios, oscurecimiento total y amenazas, al igual que las isleñas, al mismo tiempo y con el mismo miedo. En la guerra, el rol de las mujeres estaba asociado al de las madres, las viudas, hermanas e hijas, a las que curan, cuidan o esperan. Aunque durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres se incorporaron a la retaguardia de los ejércitos como enfermeras y a la vida productiva de cada pueblo por falta de hombres para trabajar. Hoy se cumplen 37 años del inicio de la guerra en Malvinas. Ellas son las mujeres, las enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas, las cabo primero que la Fuerza Aérea había comenzado a incorporar en 1980, las voluntarias, que casi nadie recuerda. Ellas son las mujeres de Malvinas, las que vivieron los horrores desde adentro, las que fueron silenciadas por la última dictadura militar y ya en democracia, invisibilizadas por cada gobierno. Bueno, y estamos con dos de ellas. Nos visitan, ¿cómo están? Está Hola, ¿qué tal? Estela Maris Morales Soy y yo. Alicia Reynoso, dos enfermeras de la Fuerza Aérea. Vos, es. Alicia, sos de Gualeguaychú, pero vivís en Paraná Vivo y en vos de Paraná. Buenos Aires. De Buenos Aires, pero soy cordobesa. Nací Cordobesa. en Villa María y me radiqué acá en Buenos Aires. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por prestarnos tu micrófono y alzar la voz. A ver, contame, Alicia, bueno, ¿qué función tuviste? ¿Cómo llegaste a Malvinas? En realidad no estuviste en Malvinas, ¿no? No. ¿Cuál fue la función que desarrollaron ustedes? Bueno, nosotros somos enfermeras de la Fuerza Aérea. En ese momento teníamos estado militar y éramos cabo principal en comisión porque todavía era una prueba piloto, no sabían si la mujer se iba a adaptar o no a la función o al trabajo del militar. Así que nos sorprendió el conflicto del Atlántico Sur cuando estábamos destinadas en el hospital. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24 y mis compañeras entre 21, 23. ¿Vos cuántos tenías? Uno más que ella, Sí. 25 años. ¿Y estaban en el hospital militar? No, estábamos en el hospital de Pompeya, en el Hospital Aeronáutico Central. Pero las enfermeras militares éramos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. O sea que cuando nos encontró y nos ordenaron ir para el sur con el Hospital Rubicable que tenía ya, había comprado a la Fuerza Aérea, y salimos con la idea, con la orden de ir a Malvinas, y cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, la superioridad nos dice que nos quedamos ahí, porque el hospital va a ser un hospital de referencia para todos los heridos que lleguen, atención, clasificación, atención y evacuación
para que haya un mayor control de todos los heridos que venían. ¿Fueron compañeras, Estela Maris? ¿Ustedes se Así conocieron es. allá? No, no. No, nos conocimos, ella es de la primera promoción de 1980, que fueron las primeras enfermeras que ingresaron, primera mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Y posteriormente yo soy de la tercera promoción y estábamos trabajando las dos en el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya. Y en el 1982 ella es como jefa de enfermeras, es la que tuvo el trabajo de elegir las 5 primeras mujeres enfermeras que fuimos rumbo al sur. No, por eso viajaron juntas, fueron Viajamos juntas, a eso me refería. Sí, viajamos juntas y estuvimos todo el tiempo juntas. Somos las primeras 5 que aparecen, las primeras 5 mujeres que estuvimos trabajando. ¿Y qué tarea tuvieron que desarrollar allá? La tarea de, en principio, mientras estábamos esperando la llegada de los ingleses, estuvimos preparando material para trasladar a las islas. Posteriormente, al recibir a los heridos, recibir continuamente la atención de los heridos, no solo de curar las heridas del cuerpo, sino las heridas del alma también. ¿Por qué? ¿Qué recordás? Porque la enfermera cumple una función, una doble función. Nosotras no podemos estar demostrando como enfermeras qué es lo que estamos viendo y mostrando si sentimos miedo o sentimos algún dolor. Nosotras tenemos que contener, o sea, nuestra función aparte de cuidarlos, de curarlos, también estamos para contenerlos. ¿Y estaba preparada Alicia para recibir a los heridos de una guerra? Bueno, nosotros nos habían dado instrucción militar, jugábamos siempre a la guerra, no sabíamos que iba a ser tan pronto. Y la verdad que con 21, 22, 23 años uno no puede hablar de experiencia laboral o de experiencia en la profesión, éramos recién recibidas. Yo aparte era instrumentadora quirúrgica también. Así que como estábamos preparadas para la atención, digamos, del enfermo cotidiano de un hospital. Ahora, a eso le teníamos que sumar estar en una guerra, que era totalmente diferente, donde todos tenían miedo, el que dice que no tenía miedo mintió. Había un mar de hombres militares exaltados, con miedo, pero no lo decían, gritaban, y en ese medio tan hostil por ahí estábamos nosotras, calmando a nuestros compañeros quizás, o a nuestros superiores, en el sentido de que, bueno, que no nos sobrepase el momento. Y yo siempre digo que ahí implementamos y sacamos de la galera, como si fuésemos madre. Ninguna era madre en ese momento, pero cuando uno es madre no va a una escuela a aprender cómo se es madre. Vas aprendiendo con el momento, con los errores, con los aciertos. Y yo creo que hicimos eso, contener, curar y contenernos entre nosotros, porque no era fácil estar ahí. No existían las oficinas de género donde podíamos ir a pedir ayuda, no existía nada, éramos personal militar que estábamos bajo las órdenes de guerra existentes en ese momento en el gobierno de facto que estaba, 1, 2 y 3 del 82, que nos correspondía todas las obligaciones, todos los deberes y muy pocos derechos. Ahora, recién hace pocos años, de alguna forma, empezamos a saber de ustedes, porque aunque en la época de Malvinas hubo artículos periodísticos que destacaban su tarea, después fueron como borradas, ¿no? ¿Qué pasó? Como decís vos, hace poco tiempo, y creo que tengo que decir que gracias al coraje de Alicia, que levantó la bandera de esta lucha y que me ubicó a mí, porque yo también estaba silenciada, en esos años silenciada porque no podíamos hablar. ¿No podían? ¿Tenían la orden de no hablar? Sí, no hablar. No hablar, inclusive cuando regresamos y terminó la guerra, tampoco podíamos hablar. De lo que había pasado. Nada, absolutamente. En el hospital cuando llegamos decían así, despacito y muy bajito, decían, chicas, las vimos en las revistas, porque salíamos en las tapas de revistas, pero no nos hacían notas. Las notas que estaban no nos correspondían, o sea, usaban las fotos nuestras,
pero no tenía, el contenido no era, salvo una nota que nos hizo Daniel Mendoza, que se acercó al Hospital Reubicable donde estábamos trabajando y nos hizo una nota que en ese momento, por supuesto, una tenía ganas de tener hijos, la otra quería casarse. Esas eran nuestros comentarios. Pero estábamos llamadas al silencio. No podíamos hablar. Y en ese silencio también nosotras nos encerramos, nosotras nos costó hablar. Y gracias a Alicia que me llamó en el 2013, en el 2014 ella empezó mucho tiempo antes, en el 2010, y gracias a ella y después nos juntamos las 14 enfermeras, logramos todo lo que ahora conseguimos, lo hemos logrado gracias a nuestra lucha. Lo voy a decir porque siempre golpeando puertas, hablando, siempre logramos todo lo que tenemos, lo hemos logrado gracias a nosotras. O sea, ¿Qué es lo que reclaman ahora? Mira, nosotros, si bien es cierto, estamos reconocidos por el Congreso con medalla. ¿El año con el pasado diploma. hubo en el Senado No, un reconocimiento? No nos hicieron a nosotros ese ¿A reconocimiento. ustedes no? no. No nos hicieron ese reconocimiento porque cuando yo pregunté a ahí al grupo que me dijeron que desde la fuerza habían dicho que no había. No investigué más porque todavía, Mariana, a 37 años, todavía tenemos médicos que estuvieron al lado nuestro, que nos niegan. Dicen que no estuvimos. En el 2014 hubo un congreso histórico donde toda la historia aeronáutica se presenta y se pone como en un archivo general de la aeronáutica. Y una licenciada en género presentó el tema de las mujeres de la guerra de Malvinas. Y el médico que continuó, que no lo voy a nombrar para no darle visibilidad, dijo que él desconocía la presencia nuestra. Estuvo con nosotros. ¿Y por qué creen que Mira, yo antes creía... hay esa actitud de negarlas? Yo creía que era... ¿Machismo es? Yo creía antes que era desconocimiento, pero hoy tengo que decir, y con certeza lo digo, que es puro machismo porque le robamos el protagonismo de que ellos eran los veteranos. Acá nadie viene a robar nada, acá no viene nadie a decir nada que no es lo que hicimos, pero tampoco que nos nieguen. O sea, como yo lo dije en una nota hace unos años, casi nos borran de la historia, Mariana, y nos pluralizaban, como las patricias argentinas, las enfermeras de Malvinas. Nosotros tenemos identidad. ¿Por qué nos van a sacar el nombre y el apellido? Nosotros tuvimos que luchar para lograr una placa con nuestros nombres en el hospital porque no la querían poner. ¿Y cuándo decidiste vos que había que recuperar esta historia? Porque en el 2018 o 2017 publicaste este libro. Sí, bueno, la verdad que yo en el 2010, en el 2009 estaba destinada acá en Buenos Aires, y me daba mucha bronca que a los actos no nos nombraban, no existíamos, éramos NN. En nuestros pares. Inclusive en la televisión también. Había notas de mujeres que habían participado, pero nosotras no existíamos. Entonces, estábamos borradas. Dije un día con una licenciada en enfermería, se me fue el nombre, me dijo, ¿por qué no escribís? Y yo digo, no, pero yo siempre en las guardias escribía un poco de lo que me acordaba. Siempre tengo un cuaderno manchado de hace 1000 años con miles de cosas que escribí, pero hechos puntuales, no como ella que es más de la poesía. Yo no, yo hechos puntuales, hoy hicimos tal cosa, hoy hicimos aquello otro. Así que hice junté todo eso y armé estas crónicas que simplemente cuentan, es cortito, es conciso y es concreto porque realmente está... dirigido a los estudiantes. ¿Por qué te digo dirigido a los estudiantes? Porque en estos momentos en Madariaga, en San Andrés de Giles y en muchos lugares más, están trabajando ese libro desde la perspectiva de género. Entonces yo me siento sumamente honrada de que una profesora me mostró el pizarrón con mi nombre y que abajo pusieron BGM y todas las chicas dijeron, sí, las veteranas. Vos sabés que publiqué hoy en mi Instagram
bueno, justamente una nota que había escrito en el 2015 Sí, contando la vi. historia de ustedes. Y hubo un par de docentes que me escribieron diciendo que en el colegio este año las habían recordado ustedes. Habían Sí, trabajado con las sí. alumnas y los alumnos justamente Sí. el rol de las mujeres en Malvinas. Digo, esto es un avance, más allá ¿Qué te que el parece? Estado les No, dé la no, no, espalda, bueno, pero están entrando en la historia, esto, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Yo siempre lo digo, que esto, aparte de que me dicen a mí, por ejemplo, ¿qué andás? ¿Atrás de una pensión? Y yo le digo a las personas que nos dicen que andamos atrás de una pensión, estamos un poco viejas ya, ¿no? Nos va a servir mucho. Nosotros estamos porque queremos reivindicar, esto es una cuestión de honor. Literalmente nos quisieron borrar de la historia, no pudieron. No pudieron. En la actualidad, qué sé yo hago nota en las revistas y demás, y una vez recuerdo esto, hago en una revista Divina que hay, que se llama Divina, me hicieron una nota como de mujer. Con los Temas- estereotipos de las claro, mujeres. con el estereotipo de las mujeres. Y saltó un médico de acá de Buenos Aires que ha escrito un par de libros, mentirosos por cierto, y desacreditando por ahí a los propios colegas de ejército, donde decía la enfermera que no es de Malvina, porque el título decía la enfermera de Malvina. Se les cuestiona que no pisaron Malvinas. Ese es el Ese- punto, ¿no? De eso alguna cuestionan, forma. pero yo Ustedes te- estaban en Comodoro Rivadavia recibiendo a los heridos. Pero lo que más cuestionan ellos, y yo se los pregunto a los que nos cuestionan, sobre todo al doctor que hace esos libros tan mentirosos, le cuestiono que él cómo permite veteranos de guerra que están cobrando una pensión que no fueron ni a la esquina, amigos de él, a ellos no le dice nada. Pero Bueno, a nosotros sí nos dice que nos es verdad. pisamos Malvina. muchas gracias a las dos. Estela Maris, Gracias a Alicia, vos. por bueno, recuperar esta historia, ¿no? Ese lugar que obviamente merecen tener con este reconocimiento. Nosotros te agradecemos a vos, en nombre de las veteranas de guerra, somos 14, no cobramos la pensión, pero para ser veterano de guerra no se necesita una pensión, se necesita llevarlo y sentirlo en el alma hasta después de la muerte. ¿Sí? Eso no se pierde, la veteranía no se pierde ni con la muerte. Los demás, los que dicen ser veteranos porque cobran, tienen otro nombre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Seguimos con más Punto Género después de la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Punto Género. Y en esta sección, en cada programa, te vamos presentando una nueva diputada. En este caso es el turno de Cecilia Moró, del bloque FUNAP, por la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Cecilia Moró, soy diputada del Frente Renovador, soy de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Vengo de una familia política, la política siempre estuvo presente en mi vida. Sí me acuerdo que tomé conciencia de que quería hacer política y de la necesidad de militar como herramienta de transformación que yo tenía cuando Menem dicta el indulto. Creo que fueron las primeras marchas que fui a conciencia, fue un punto como de inflexión en mi cabeza y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. La militancia política, a mi entender, es una forma de vida, ¿no? Los horarios del Congreso son horarios que están diagramados para los hombres. Yo soy madre, vivo con mi hija sola y muchas veces me pasa que, digamos, tenemos sesión de noche y yo en el medio tengo que ver con quién dijo a la nena porque no termino la sesión, qué hacemos con la vianda, con la tarea, y al otro día cuando llego porque termina la sesión ya Francisca se fue al colegio. También siento que el año pasado, a partir de las chicas en la calle reclamando no solo por el aborto legal sino por la ampliación de derechos, de alguna manera hicieron un clic en muchos de nosotros y empezamos a hacer política para las mujeres, ¿no?
tocar un tema que estamos pidiéndole al presidente desde el mes de enero, cuando la Cámara todavía no estaba funcionando, que es la emergencia nacional en materia de violencia de género. Nosotros creemos que además este es un proyecto que desde nuestro espacio, a través de distintas diputadas, lo venimos presentando desde el año 2015. También tenemos proyectos presentados en cuanto a licencias laborales. Hay que discutir seriamente la brecha salarial, pero no es la brecha salarial en cuanto a que nosotros planteamos, no es que el problema es que una mujer y un hombre en un cargo no ganan lo mismo. Y ya estamos con nuestra cronista parlamentaria estrella, Amanda Alma. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Estuviste buscando info? Un poco de información de lo que pasó esta Bueno. semana. Compartimos el noticiero de Amanda Alma. El Partido Nacional de Uruguay presentó ante la Corte Electoral casi 70.000 firmas para habilitar un referéndum que derogue la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018. La Constitución de ese país prevé que con el 2% del padrón se puede convocar a una consulta popular. La ley garantiza la humanización de niñas y adolescentes, el acceso a la salud, a la vivienda y al trabajo. La senadora radical por Mendoza, Pamela Verasay, ocupará el lugar de reemplazo del pampeano Juan Carlos Marino en la vicepresidencia primera del cuerpo. Será la primera mujer en ocupar un cargo tan alto en la Cámara de Senadores. Marino declinó su candidatura a la reelección en ese cargo tras la denuncia por abuso sexual que realizó una ex empleada. Verasay asumirá la próxima sesión, que será en el Senado el 10 de abril. La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia convocó a las empresas y a las autoridades de organismos especializados para debatir sobre esta problemática. La titular de la comisión, Alejandra Martínez, presentó un proyecto contra la violencia en las redes sociales para proteger a las mujeres de la violencia digital. Según la UNESCO, el 73% de las mujeres entre 18 y 24 años estuvieron expuestas a violencia en las redes. En plenario de comisiones se acordó un cronograma de trabajo para debatir la creación de un nuevo régimen penal juvenil que reemplace el decreto vigente de la dictadura militar. El proyecto reforma el régimen penal de minoridad y crea un sistema de responsabilidad penal juvenil. Las modificaciones apuntan a contener a quienes están en conflicto con la ley. Se prevé además la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión. Las comisiones se reunirán todos los martes de 10 a 17 horas y los jueves de 9 a 13 para escuchar las intervenciones de la sociedad civil. La policía de Santo Tomé detuvo ilegalmente a 2 jóvenes gays en la madrugada del lunes 25 de marzo. La pareja denunció que 6 agentes los sometieron a vejaciones, golpes e insultos en un cuartito de la comisaría 12. Tras la denuncia pública, Asuntos Internos y el Ministerio Público Fiscal investigan los denunciados y a 9 policías más que habrían intervenido. El ataque homofóbico se suma a otros hechos similares que también se suman a esta denuncia. A mediados de marzo comenzó el juicio a Gustavo Cordera, ex líder de Bersuit Vergarabat. Está acusado de incitación a la violencia contra las mujeres a partir de sus dichos en una entrevista pública brindada en 2016. Cordera había asegurado en una charla entre alumnos de una escuela de periodismo que hay mujeres que quieren ser violadas. A principios de marzo, el músico presentó una propuesta para la probation y así evitar el juicio. Qué tema este, ¿no? El de Cordera. Sí. Está generando mucho ruido, sobre todo entre feministas. ¿Conviene, corresponde, hay que darle la probation o tiene que ir a juicio por sus dichos inapropiados en su momento? Para hablar de este tema estamos con Mariela Laboceta. Ella es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género de la Procuración General de la Nación. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, muy bien. Vamos a recordar que Mariela estuvo en la audiencia de hace pocos días donde las partes plantearon sus posiciones. Hay una querella que, bueno, se opone justamente, que está representada por una organización de la sociedad civil, que se opone a la probation. El abogado de Cordera, Burlando, hizo su propuesta que Cordera fuera a dar charlas él mismo sobre violencia de género, cosa que no cayó muy bien. Y bueno, y la Procuración, a través de Mariela Laboceta, también defendió una posición y está bueno que la compartas. ¿Vos qué pensás?
Bueno, recién lo charlábamos un poco afuera de aire. Este caso es un buen caso para trabajar algunas cosas que están dando vueltas hace rato en el ámbito jurídico. Por supuesto que también lo conversábamos con periodistas. Un poco se llevó la agenda pública, el ofrecimiento fuera de lugar de la defensa respecto de, en un caso donde no hay un acusado por haber hecho manifestaciones de ese tipo, dar charlas de violencia de género como reparación. Bueno, parece un poco ridículo y todo el mundo habló de eso, pero quedó un poco opacado la discusión jurídica que hay detrás de esto, que es poner en juego esta decisión respecto de si sí o no salidas alternativas en los casos de violencia de género y qué pasa con el derecho penal como herramienta de solución a la violencia de género, cómo jugamos con todo esto. Y un poco la posición del Ministerio Público, que la representamos la UFEM, pero también había una fiscal, que es María Piqué, que también es una fiscal feminista, que sabe mucho de género. Fuimos a representar ahí al fiscal del caso, que era Ramiro González. Nos tocó intervenir en la audiencia las dos, y un poco de la posición fue dejar sentada cuál es una lógica de política criminal del Ministerio Público en estos casos. ¿Qué sería? Y poder decir que la probation no, en cualquier caso, de ninguna manera radicalizadamente, no es una buena solución, porque incluso en aquellos países como Guatemala o como hay otros países también, donde hay una prohibición legislativa, quiere decir que de ninguna manera puede haber salidas alternativas como el juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba, lo que termina pasando es que, como los casos de violencia de género son muy voluminosos, son muy numerosos, el sistema de justicia no puede responder en todos los casos, y lo que termina habiendo en consecuencia es una gran denegación, un gran índice de negación de justicia en esos casos. Acá hay un fallo famoso para el ámbito de las abogadas feministas, ¿no?, de la Corte, que se ha opuesto a la aplicación de la probation para casos de violencia de género. Ahora, ¿cómo tomar ese fallo? ¿Como una orden, como una imposición? ¿O es posible que en algunos casos, como en este, donde no se lo acusa de una violación o de perpetrar un acto de violencia física o sexual, sino de haber dicho, de haber incitado o haber interpretado que las mujeres quieren que las violen para tener relaciones? Más o menos dijo eso, ¿no? Claro. El fallo Góngora de la Corte vino un poco a ser la consecuencia de que el criterio anterior, que era el paradigma viejo, era que todos los casos de violencia de género, como eran casos menores y asuntos privados, se solucionaban con probation, porque total esto no importa, no pasa nada. El feminismo y el feminismo jurídico puso en agenda el tema de la violencia de género como un asunto público. Dijo, mira, esto no es un asunto privado, no es familiar, no es un asunto entre marido y mujer, es un asunto de Estado. Vamos a ponerlo en la agenda del sistema de justicia. No terminemos más los casos de este tipo de esta manera, porque además hay una cosa ahí con la voluntad de la víctima que en muchos casos, sobre todo cuando hay relaciones en el medio, relaciones íntimas, a veces de muchos años de violencia, puede haber una reducción de la voluntad de la víctima o una alteración de esa voluntad. Entonces, el Estado tiene que llegar ahí a hacerse cargo y poder dar una respuesta adecuada. Ahora, ¿qué pasa con que esto se aplica a todos los casos indefectiblemente? No estamos considerando cuestiones de proporcionalidad, no estamos considerando que no es lo mismo un femicidio, que por supuesto nadie propondría una probation, que un abuso sexual agravado, que un abuso sexual simple, que unas lesiones, que unas amenazas. Hay una proporcionalidad y el criterio y la respuesta tienen que ir un poco en esa lógica de proporcionalidad y sobre todo dejar de pensar que el derecho penal es la solución a la violencia de género. Y de alguna forma, ustedes desde la Fiscalía, de la posición de la Fiscalía fue una probation, aceptar una probation, pero con otras características. Absolutamente. Esto decía, cuando el derecho penal no es la solución a todo, no siempre una pena es la solución en estos casos, cuando hay casos menores o donde no hay una víctima que pueda estar necesitando una protección especial, es posible pensar en una probation porque puede ahí haber una reparación que además es una reparación asegurada, porque ir a juicio implica el riesgo de que pueda haber una condena o no pueda haber una condena. En este caso es una reparación aquí y ahora, y quizás una reparación a veces es más solución que una pena, porque en este caso la propuesta de la Fiscalía fue que hiciera cursos de violencia de género para varones violentos. Que los hiciera y no que los diera, ¿no? Que los hiciera. Que él los tomara. A escuchar, claro. no hablar. No decirle cosas a las mujeres de cómo tienen que... Sino a escuchar lo que decimos las mujeres respecto de la violencia, que pudiera grabar un spot pidiendo disculpas y hablando, digamos, de lo mal que estaban esos dichos y difundirlo él mismo en sus propias redes y abstenerse además de decir todos los dichos. Nosotras no estábamos de acuerdo en ninguna de estas cosas de que él diera cursos, que él diera recitales, que él ofreciera, digamos, su palabra no, sino escucha. Y en ese sentido, con respecto también a esta idea de la violencia, los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Lo que vos decías, hay una diferencia entre la agresión, la violación y
la incitación en este caso a una situación en particular o la violencia simbólica, cómo también poner en agenda esta discusión ante la justicia cuando lo que busca son marcas en el cuerpo. No, absolutamente. Ahí, esto que decíamos antes, logramos poner en agenda, la ley incluso de protección integral habla de distintos tipos de violencia. Puso a la luz que las manifestaciones de la violencia... Se cumplen no 10 años de esa ley, Sí. Justo en estos días se Sí. estaba recordando un dato. Y no, Después y esa- habrá que hacer balance para otro Claro. programa. No, está bueno hacer balance, porque nada, es una ley súper rica en un montón de cosas y esto de poder poner en letra que la violencia no es solamente física y no solamente Exacto. íntima, sino que la violencia es estructural, que tiene manifestaciones en el ámbito público, en el privado, que es obstétrica, que es psicológica, que es simbólica, pero no a toda esa violencia responde el derecho penal, sino que también el Estado tiene otros recursos para poder empezar a revertir estos patrones de violencia desde el ámbito educativo, desde el ámbito de salud, desde el ámbito reparatorio. Es el Estado entero el que está obligado y no exclusivamente el Poder Judicial. Y la comunicación, ¿no? También porque el cambio cultural que siempre pedimos y demandamos de que la violencia machista no se reproduzca más a través de, bueno, justamente los dichos, las redes sociales, la difusión de determinados conceptos que son de odio, cómo trabajar una reparación que también lleve a que no sea simplemente la respuesta a la prisión. Absolutamente. Y también valorar que hay otras estrategias donde no solo la sociedad civil interviene, sino el Estado responde. Ahí, ahora está el caso de Babi Echecopar, por ejemplo, que se está preparando la forma en que va a reparar con espacios dentro de su programa y la intervención de voces de mujeres especializadas en la temática que, bueno, van a ir a hablar a la audiencia y a Babi Echecopar justamente sobre esto, ¿no? Vamos a ver cómo resulta esa experiencia, va a ser un caso interesante para ver qué repercusiones trae. Sobre todo porque son casos públicos que esto, volviendo al inicio, es un caso que podemos aprovechar para dar un buen ejemplo, para mostrarlo. Los casos que están expuestos en los medios de comunicación a veces sirven también como, si están bien llevados, si tienen una buena solución, para después ser multiplicados y que el sistema de justicia tenga esa herramienta para tener otras opciones de respuesta. Muchas gracias, Temón. A mí me parece súper rico, sobre todo el debate de encontrar la forma de la reparación, ¿no? En las redes sociales muchas veces cuando planteamos que tal vez no es siempre, bueno, el juicio, hay voces dentro del feminismo que rechazan esta postura y es bueno el debate. Creo que lo importante es discutir, tal vez no se tiene la verdad, no se tiene la posición, pero es bueno por lo menos ir probando posibilidades frente a una justicia que muchas veces nos da la espalda y sabemos que la cárcel tampoco es la solución en muchos de estos casos, ¿no? Por supuesto, como decía Mariela, la gradualidad de los hechos nadie lo plantearía para casos graves, ¿no? No, eso está absolutamente. claro porque después, bueno, salen las malas interpretaciones. Muchas gracias, ¿eh? Nos volvemos a encontrar la semana próxima con más Punto Género. Chau.